Buenos días, mis amados hermanos. Yo les invito a abrir su Biblia en la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 12. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 12. Y vamos a estar leyendo desde el versículo 1 al versículo 11. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 12, versículos 1 al 11. Dice la palabra del Señor: No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Esta es la palabra de Dios. El apóstol Pablo, a lo largo de la carta a los Corintios, nos ha venido explicando acerca de diversos problemas que ha padecido la congregación local. Problemas que se deben a causa de la inmadurez de los creyentes. Realmente el problema más grande que tiene la iglesia de Corinto es su inmadurez, la inmadurez indeseable de la nueva humanidad. Y otra manera como expresan su inmadurez espiritual es a través de los dones espirituales. Al parecer la iglesia de Corinto no entendía muy bien cómo administrar los dones del Espíritu Santo. Muchos de ellos no tenían la capacidad de juzgar la manifestación del Espíritu Santo con otro tipo de manifestaciones que respondían a religiones de misterio o religiones paganas del siglo I. Otros estaban deseando los mismos dones como el de lenguas y profecía porque eran visibles. Claro, para aparentar cierta piedad y espiritualidad pública, ya que eran los dones que más protagonismo tenían. Ese era un problema, y por eso Pablo se encarga de enfatizar sobre la diversidad de los dones. Pero también muchos de los hermanos de la iglesia en Corinto no sabían administrar estos dones. Realmente estaban confundidos en cuál debía ser el proceder a la hora de poner al servicio del reino, al servicio de la iglesia y al servicio de Dios los dones del Espíritu Santo. Ante todo este tipo de problemáticas, el apóstol Pablo lo que hace es responder con el texto que acabamos de leer. Pablo quiere corregir la mala práctica de los dones espirituales que se estaban llevando a cabo en la iglesia de Corinto. De ahí que el título del sermón en esta mañana son los dones del Espíritu Santo. Ese es el título básicamente, los dones del Espíritu Santo. Y para desarrollar nuestro tema, nuestro sermón, lo vamos a hacer siguiendo 3 encabezados. El primer encabezado es el criterio para juzgar la manifestación del Espíritu. El criterio para juzgar la manifestación del Espíritu. Yo les dije que un problema que tenían era que no sabían distinguir entre la manifestación del Espíritu Santo y otro tipo de manifestaciones de la época. El segundo encabezado, o en segundo lugar, la diversidad en la manifestación del Espíritu. La diversidad
en la manifestación del Espíritu. Y les dije que ese era otro problema que tenía la iglesia de Corinto. Todos deseaban tener los mismos dones y sobre todo los dones más visibles como el de profecía y lenguas. Y el tercer encabezado o en tercer lugar, los dones como manifestación del Espíritu. Los dones como manifestación del Espíritu. Pues Pablo nos va a explicar en el pasaje que la manifestación del Espíritu Santo se da a través de los dones espirituales. Así que vamos a seguir estos tres encabezados en nuestro sermón para lograr desarrollarlo en esta mañana. Veamos en primer lugar el criterio para juzgar la manifestación del Espíritu. Cuando hablo de Espíritu me refiero al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios. El criterio para juzgar. Dice Pablo: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Realmente Pablo está preocupado porque la iglesia de Corinto no sabe distinguir entre la manifestación del Espíritu Santo y otro tipo de manifestaciones de la época. Pablo utiliza una palabra griega que quiere decir carisma o que se traduce como carisma, que significa regalo. Ahora en nuestras versiones aparece como dones o regalos o dádivas o carismas de parte de Dios. De ahí viene la palabra carismático. La palabra carismático proviene de la palabra carisma griega que quiere decir dones. Y Pablo la utiliza en el contexto para hablar de dones espirituales. Carismas, dones, dádivas o regalos. Ahora Pablo está profundamente preocupado. Y la preocupación de Pablo consiste en que en el siglo I las religiones de misterio, y muchas de ellas que se habían establecido en Corinto, tenían las mismas prácticas que se estaban llevando a cabo en la iglesia de Corinto. Ahora, creo que es mejor decirlo al revés. La iglesia de Corinto estaba copiando las prácticas de las religiones de misterio que se llevaban a cabo en el siglo I. Esa es la idea. ¿Y en qué consistían estas religiones de misterio? Bueno, tenían un grupo de sacerdotisas, las cuales servían en los templos dedicados a los diferentes dioses. Muchas de estas sacerdotisas entraban en una especie de trance, de balbuceos, de frenesí, donde sus cuerpos se movían violentamente sin ningún control o dominio propio. Ahora ustedes dirán: wow, esto se estaba llevando a cabo en el siglo I. No solo en el siglo I. En los escritos de Virgilio, que fue un escritor clásico grecorromano, él anuncia y describe cómo en algunos tiempos y en algunas religiones la expresión de su fe, la expresión, digamos, de su espiritualidad se llevaba a cabo a través de balbuceos, danzas incontrolables y movimientos violentos de su cuerpo. 400 años antes de Cristo, 320 antes de Cristo, el mismo Platón en los diálogos de Platón describe también algunos acontecimientos parecidos. Esto no es nada nuevo, absolutamente nada nuevo. Ahora, estas religiones de misterio llevaban a cabo este tipo de manifestaciones. ¿Cuál es el problema? Que los hermanos que asisten a la iglesia de Corinto salieron de esas prácticas. ¿Notan? Salieron de las religiones de misterio. La gran mayoría de los hermanos que ahora creían en Jesucristo como su Señor y Salvador, ellos antes practicaban esas religiones de misterio y participaban en esos rituales politeístas. ¿Qué va a ocurrir? Cuando ellos llegan a la fe cristiana y se empiezan a congregar en la iglesia de Corinto y se empiezan a manifestar los dones del Espíritu Santo, ellos no tienen la capacidad de distinguir cuál es la práctica correcta, cómo poner al servicio los dones del Espíritu Santo de manera correcta, sin llevar a cabo las mismas prácticas que realizaban cuando participaban en las religiones de misterio. Ese es el problema. Ellos venían de allá y Pablo les recuerda en el versículo 2 algo importante. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos. ¿Quién es el agente que extravía en el texto? El agente que extravía no puede ser el Espíritu Santo, porque Pablo lo está contrastando. El agente que extravía era Satanás. Realmente lo que Pablo está diciendo: Satanás los extraviaba llevándoos, como se os llevaba a los ídolos mudos.
Y era que estas religiones de misterio, todos los rituales que practicaban lo hacían delante de ídolos que nada son ídolos mudos, no tienen ningún valor. Pero para Pablo es claro que la gente que los guía, el agente que los va a extraviar, no es el Espíritu Santo. Quien lo hacía era otro espíritu y no precisamente el Espíritu de Dios, podríamos decir fácilmente el mismo Satanás. Así que Pablo les recuerda de dónde el Señor los ha sacado. Recuerden la forma como ustedes practicaban ese tipo de religiones de misterio, pero ahora no debe ser así. Ahora las cosas han cambiado y por eso Pablo parece concluir en el versículo 3 su pensamiento. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema o maldito a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Miren bien esto. Lo que está haciendo el apóstol Pablo es que está trayendo a centralidad de los dones del Espíritu Santo la persona del Hijo, la persona de Jesucristo. Para Pablo es importante que la iglesia de Corinto entienda que la centralidad del culto de adoración es Jesucristo y que la labor especial del Espíritu Santo es reconocer al Hijo, glorificar al Hijo, llevar a la iglesia a que adore al Hijo. Esa es la función. Y de ahí que Pablo dice, aquí vivimos una manera diferente como lo hacían allá. Porque los únicos que pueden confesar que Jesús es el Kyrios, es el Señor, son todos aquellos que tienen al Espíritu Santo morando en ellos. Ahora, ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿eso qué tiene de importante? Mucho es importante. Y les voy a explicar la razón. Confesar que Jesús es el Señor en el siglo I traía muchos problemas. El primer desafío era ante las autoridades romanas. El mismo César reclamaba ese título para él. La sociedad romana debía venerarlo y reconocerlo como Señor al César. César era el Señor. Así que cualquier persona que declarara que Jesús era el Señor se metía en problemas con las autoridades romanas. No solamente con los romanos, también con los judíos. Los judíos habían maldecido el nombre de Cristo. Ellos mismos lo habían llevado a la cruz. No iban a permitir que a Cristo se le llamara Señor, Kyrios, que es el término griego utilizado para el Antiguo Testamento, Adonai, como el sumo soberano que aparece en Isaías capítulo 6. Evidentemente, cuando se le decía a Jesús Kyrios, su Señor, se le estaba diciendo, tú eres el Adonai del Antiguo Testamento, y los judíos recalcitrantes no lo iban a permitir. Por lo tanto, Pablo está diciendo esto: cualquier persona que tenga la suficiente valentía y poder para declarar que Jesús es el Señor a pesar de los desafíos de la autoridad romana y de los desafíos de las autoridades judías, es porque sencillamente tiene el poder del Espíritu Santo. Y eso los hace diferentes de las religiones de misterio, porque las personas que practicaban las religiones de misterio lo hacían en nombre de otros dioses y no en el nombre del Dios de la Escritura. No tenían al Espíritu Santo. Pero ahora que ustedes tienen el Espíritu Santo, los dones espirituales deben guiarlos a ustedes a glorificar al Hijo. Y si eso no está ocurriendo en la congregación, entonces están confundidos. Están siendo sincretistas, están mezclando una práctica pagana con una práctica espiritual. Y no puede ser así. El criterio para juzgar la manifestación del Espíritu Santo es el Hijo, la centralidad de Jesucristo en el culto de adoración, la centralidad del Hijo en la manifestación de los dones del Espíritu Santo. Cuando la iglesia ponía a disposición del reino cada uno de los dones, el objetivo era que Cristo fuera glorificado, fuese reconocido y su nombre fuese santificado. Y si eso no estaba pasando en la iglesia del primer siglo, los hermanos carecían de juicio, carecían de discernimiento, por eso estaban como estaban, confundidos, creyendo que tener el don de profecía y de lenguas los hacía más espirituales, e incluso imitando lenguas o glosolalia, los idiomas, con balbuceos incomprensibles. Eso lo explica Pablo en el capítulo 14. O sea, por eso la iglesia estaba como estaba, porque había perdido el rumbo, el propósito de los dones del Espíritu Santo. Finalmente era la gloria del Hijo mismo. El criterio
para juzgar la manifestación del Espíritu Santo es el Hijo, la centralidad de Cristo en el culto de adoración público. Ahora, Pablo con este tema, con estos 3 versículos, responde a esa problemática, quiere dar solución, pero luego él va a dar respuesta a otra problemática. ¿Y qué hacer con aquellos hermanos que se sienten más atraídos por ciertos tipos de dones más visibles? Bueno, Pablo va a responder a esa segunda problemática y ese será nuestro segundo encabezado. La diversidad en la manifestación del Espíritu, la diversidad, versículos 4 al 6. Dice Pablo, ahora bien, enfrentando esa segunda problemática, hay diversidad de dones, carismas, pero el Espíritu es el mismo. Noten que repite la palabra en el versículo 5, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y repite la palabra en el versículo 6, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. El énfasis acá, claro, es la diversidad. El apóstol Pablo quiere explicarle a la iglesia que hay diversos dones. El Señor da dones por su Espíritu Santo. El Señor da dones por el Hijo. Jesucristo el Hijo también da dones a la iglesia. Y el Señor Padre, Dios Todopoderoso, también da dones a la iglesia. Pone en los corazones de los creyentes la capacidad de servir con poder. La palabra operaciones se puede traducir como actividades. Ahora, noten bien esto. Pablo no pretende aquí hacer varias listas de dones espirituales, los dones que da el Espíritu Santo, los dones que da el Hijo, los dones que da el Padre. No es, digamos, el objetivo. El objetivo aquí es explicarle a la iglesia la importancia de la diversidad en cuanto al servicio en el reino de Dios. El Señor ha dotado a cada creyente con un don particular porque el Señor en su pura gracia ha decidido dárselo. Y a muchos otros que han pedido algunos dones espirituales con un corazón sincero, el Señor ha decidido darle ese tipo de dones. Pero es el Señor en su multiforme gracia y sabiduría el que da los dones que Él quiere dar a cada hermano. Por lo tanto, los hermanos que reciben ciertos dones espirituales que no son tan visibles, quizá no se ven tan importantes, no se deberían sentir mal. Esa es la idea acá. Sino que deberían sentirse partícipes del avance del reino de Dios, porque todos son absolutamente necesarios. Todos son necesarios, tanto el que más se ve como el que menos se ve, todos son necesarios. Y la lista de dones del Espíritu aparece a partir del versículo 8. Palabra de sabiduría, número 1, palabra de ciencia, número 2, fe, número 3, dones de sanidades, número 4, el hacer milagros, número 5, profecía, número 6, discernimiento de espíritus, número 7, diversos géneros de lenguas, número 8, e interpretación de lenguas, número 9. Al parecer Pablo pone una lista de 9 dones espirituales en nuestro pasaje. Ahora quiero aclarar algo, no es la lista exhaustiva. Realmente no es que solamente existan 9 dones del Espíritu Santo, realmente hay muchísimos más, y por eso en la historia esta lista se conoce como dones representativos. Representan la abundancia del Espíritu Santo para dotar a sus hijos con diversos dones. Esa es la lista. Ahora Pablo también explica que el Hijo mismo, el Señor mismo, da ministerios a la iglesia. Y en Efesios capítulo 4, versículo 11, encontramos diversos ministerios. Efesios capítulo 4, versículo 11 dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, hablando del Hijo, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, maestros. El Hijo da estos dones hombres a la iglesia para edificar a la iglesia. Y también hay diversidad. El Señor llamó a ser apóstoles a los que Él quiso llamar para ser apóstoles, y a otros capacitó para ser profetas del Nuevo Testamento en la iglesia del Nuevo Testamento, a los que Él quiso llamar como profetas, y dotó de don de evangelismo a los que Él quiso dotar con ese don, y a otros les dio el don de ser pastores maestros en la grey, porque el Señor así lo quiso. Son los dones que el Hijo da a la iglesia, y Dios el Padre da diferentes operaciones o servicios. A cada hermano de la iglesia, Dios el Padre lo ha dotado con una habilidad especial en su corazón para ponerlo al avance del reino de Dios.
Así que lo que hace Pablo al hablar del Espíritu, al hablar del Hijo y al hablar del Padre, es introducir a la Trinidad como quien participa en los dones que han sido dados a la iglesia. La Trinidad participa, la Trinidad da dones a la iglesia, dones del Espíritu, dones del Hijo, que son ministerios, y operaciones del Padre, que son todo tipo de servicios o habilidades que se ponen al avance del reino de Dios. Con esto, Pablo quiere dejar claro que hay diversidad, por lo tanto, todos son necesarios. Todos son necesarios. Y es el Señor, en su pura gracia, que dota a cada hermano con uno o dos dones específicos para cumplir un propósito particular. Ahora, hasta aquí parece que Pablo ha respondido dos problemáticas. La primera, la incapacidad que tenían de juzgar sobre la manifestación del Espíritu y otras manifestaciones, centralizándola en el Hijo. La segunda problemática era que muchos querían solamente ciertos dones más visibles, y Pablo responde enfatizando la diversidad. Todos los dones del Espíritu son importantes. Y la tercera problemática es que ahora Pablo va a hablar de esa diversidad. Precisamente va a explicar cada uno de los dones, o los va a enumerar, y nos tocaría en este sermón dar una idea de cada uno de ellos. Por lo tanto, en tercer lugar, los dones como la manifestación del Espíritu. Pablo explica que son los dones la manifestación del Espíritu. Versículos 7 al 11. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. El propósito es ese, es para provecho, y es para provecho de toda la iglesia. No es para un provecho personal, es para provecho de toda la iglesia. Estamos en el contexto del culto de adoración público. O sea que el provecho de los dones espirituales es para toda la grey. Versículo 8. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Pablo menciona dos dones, los cuales se han categorizado dentro de dones pedagógicos, así se les ha conocido. Dones pedagógicos, en la categoría de dones pedagógicos, porque instruyen a la iglesia. Palabra de sabiduría y palabra de ciencia, o también puede traducir conocimiento, son dones que tienen el propósito de instruir a la grey, ayudar a la grey en el don de sabiduría a tomar decisiones acertadas conforme a la palabra de Dios, a tomar la mejor decisión aunque el panorama esté un poco gris. Y el don de ciencia o de conocimiento hace referencia a un conocimiento especial para comprender las verdades profundas del reino de Dios. Ahora miremos esto en la vida de Salomón. Primer libro de Reyes, capítulo 3. Primer libro de Reyes, capítulo 3. El rey Salomón hace una oración a Dios y le pide sabiduría. Primer libro de Reyes, capítulo 3, versículo 9. Y mire lo que dice el versículo 9. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo. La sabiduría está relacionada con el juicio. Y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Sin lugar a dudas, el Señor dotó a Salomón con el don de sabiduría, una sabiduría especial para gobernar un reino especial, de tal manera que Salomón pudiese juzgar entre lo bueno y lo malo y tomar la decisión de seguir lo bueno. No solamente él como rey, sino que también lo haría públicamente, de manera pedagógica, para que todo el pueblo entendiera cuál era el camino que se debía seguir. Miren el versículo 16 del capítulo 3. En aquel tiempo vinieron a él, al rey, dos mujeres rameras, y se presentaron delante de él. Y dijo una de ellas: ah, Señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa, y yo di a luz estando con ella en la casa. Aconteció al tercer día, después de dar yo a luz, que ésta dio a luz también, y morábamos nosotras juntas. Ninguno de fuera estaba en casa, sino nosotras dos en la casa. Y una noche el hijo de esta mujer murió, porque ella se acostó sobre él. Y se levantó a medianoche y tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo tu sierva durmiendo, y lo puso a su lado, y puso al lado mío su hijo muerto. Y cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto.
pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo el que yo había dado a luz. Entonces la otra mujer dijo, no, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir, no, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Así hablaban delante del rey. El rey entonces dijo, esta dice, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra dice, no, mas el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive. Y dijo el rey, traedme una espada. Y trajeron al rey una espada. Enseguida el rey dijo, partid por medio al niño vivo y dad la mitad a la una y la otra mitad a la otra. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo y dijo, señor mío, dad a esta el niño vivo y no lo matéis. Mas la otra dijo, ni a mí ni a ti, partidlo. Entonces el rey respondió y dijo, da a aquella el hijo vivo y no la matéis, ella es su madre. Es un caso de sabiduría, es un ejemplo del don de sabiduría en el rey Salomón. Tenía que tomar una decisión particular en un momento definitivo entre lo bueno o lo malo, y finalmente el rey Salomón toma una buena decisión al punto de que se descubre de quién era el hijo. Ese es un ejemplo del don de sabiduría. Santiago también nos dice en el capítulo 1, versículo 5, hablando de la sabiduría que viene de parte de Dios, lo siguiente. A esto también se le ha conocido como sabiduría reflexiva. Santiago capítulo 1, versículo 5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche le será dada. Y recuerden que el contexto del capítulo 1 son las pruebas y las aflicciones. Esta sabiduría que se pide aquí es especial, es una sabiduría reflexiva en tiempos de aflicción, donde la visión se torna borrosa, donde el creyente tiene la oportunidad de tomar la mejor decisión en ese momento específico. Bueno, es allí donde el Señor puede dotar a alguien con su don de sabiduría para tomar la mejor decisión. El segundo don pedagógico es el don de ciencia o don de conocimiento. Les decía que está relacionado con un conocimiento especial de la verdad revelada de Dios. Miren lo que dice Pablo en Efesios capítulo 3, versículo 3. Este don lo podemos ver en la vida del apóstol Pablo con mucha claridad. Efesios capítulo 3, versículo 1 en adelante mejor. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Noten esto, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a quienes, a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Y estos son profetas del Nuevo Testamento. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. El apóstol Pablo está reconociendo que a través de un conocimiento especial él pudo comprender el misterio que había sido oculto por generaciones. La inclusión de los gentiles juntamente con los judíos en el mismo nombre, en el nombre de Cristo, lo cual los hace un solo cuerpo. Y Pablo reconoce aquí que es una obra reveladora del Espíritu de Dios. Este, sin lugar a dudas, es un don de ciencia, es un don de conocimiento. Él adquiere un conocimiento especial sobre una doctrina especial que había estado oculta para instruir a la iglesia. Ahora Pablo conoce este misterio y ¿qué es lo que él hace? Pedagógicamente lo comunica a la iglesia, lo enseña a la iglesia para que toda la iglesia comprenda el plan redentor de Dios. Ahora, estos dones son dones que pertenecen a la categoría de pedagógicos. Hay una segunda categoría en la lista de los dones espirituales, la cual vamos a llamar dones sobrenaturales, y está a partir del versículo 9, dones sobrenaturales. A otros fe por el mismo Espíritu, dones de sanidades por el mismo Espíritu, y a otro el hacer milagros. Aquí hay tres tipos de dones: el don de fe,
el don de sanidades y el don de hacer milagros en la categoría de dones sobrenaturales. Ahora, el don de fe, sin lugar a duda, no está hablando del don de fe que recibimos a la hora de creer en Cristo como nuestro Señor y Salvador. No está hablando de ese don. Ese don es dado a todos aquellos que han sido elegidos por Dios antes de la fundación del mundo para salvación. Pero aquí Pablo está hablando de otro don de fe, un don de fe especial en momentos específicos donde se tiene que activar ese don. Por ejemplo, miren en Daniel capítulo 3 lo que pasó con Sadrach, Mesach y Abednego. Aquí hay un ejercicio del don de fe de una manera bastante explícita. Daniel capítulo 3, versículo 16. El rey Nabucodonosor va a llevar al horno de fuego a Sadrach, Mesach y Abednego, los amigos de Daniel. Y mire lo que dice el versículo 16 del capítulo 3 de Daniel. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. ¡Qué certeza para creer que el Señor los iba a librar del horno de fuego! ¡Tanta seguridad para creer esto! Ahora miren conmigo el versículo 28 del mismo capítulo. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos, oiga, que confiaron en él. El mismo Nabucodonosor, un rey incrédulo, reconoce la fe de ellos. Sin lugar a dudas, esta es una fe especial. Esta no es una fe común, es una fe especial, la cual fue puesta por Dios en sus corazones para creer y confiar en un momento decisivo de sus vidas. Y el Señor los libró. Terminemos el versículo 28. Y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. ¿Notan? Un don de fe ejemplificado en la vida de estos tres hombres. Otro don sobrenatural es el don de sanidades. Nuestro Señor Jesucristo hizo diferentes tipos de sanidades en su ministerio. Ahora está en plural, dones de sanidades. Claro, porque hay diferentes enfermedades. Y el Señor dotó a Jesucristo mismo con el Espíritu Santo para sanar diferentes tipos de enfermedades, y a los apóstoles para hacer lo mismo. ¿Qué pasó en el templo de la Hermosa? Hechos capítulo 3 es un ejemplo de eso. Vamos allá. Hechos capítulo 3. Dice la palabra del Señor: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama la Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, noten esto, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Por supuesto que habían dones de sanidades, y que el Señor dotó a sus apóstoles con estos dones. Y lo vemos reflejado en el libro de los Hechos. Sanaban diferentes tipos de enfermedades. A otro, el hacer milagros. Este es el tercer don de la categoría de dones sobrenaturales. Bueno, claramente vemos el primer milagro de Jesús en la boda de Caná, cuando convierte el agua en vino, en el mejor vino de la época. Esto es un milagro, y todo el ministerio de la vida de Jesús también vemos milagros. También vemos cómo Él resucita a Lázaro entre los muertos, y cómo aquel joven, mientras Pablo estaba dando un sermón y estaba como en una especie de terraza, se cae para atrás, Eutico, y cae muerto. Y Pablo sale, lo abraza y dice: está vivo.
O sea que el Señor también dotó a los apóstoles con don de milagros, incluso como el de Pablo, para levantar a un hombre muerto de entre los muertos, darle vida por el Espíritu de Dios. Don de fe, dones de sanidades y don de milagros dentro de la categoría de dones sobrenaturales. Y la última categoría son los dones de revelación. Dones de revelación. Y el primer don que lidera esta categoría es el don de profecía. Nosotros sabemos por el Antiguo Testamento que la profecía en primer lugar comunica un mensaje directo que viene de parte de Dios para el pueblo. No obstante, no podemos decir que el don de profecía no se usaba para predecir eventos futuros. Por supuesto que sí. Vamos a Hechos capítulo 11. Hechos capítulo 11. Versículo 28, Hechos 11, 28. Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Por supuesto, Agabo fue utilizado por el Señor para anunciar un evento que ocurriría en Jerusalén, el evento de la hambruna. Y claro, evento que fue crucial porque cuando Pablo estuvo en Corinto reunió una ofrenda de parte de la iglesia de Corinto y de parte de la iglesia de Filipos para los hermanos de Jerusalén. Este acontecimiento había sido anunciado por Agabo. Agabo fue utilizado por Dios para anunciar un acontecimiento futuro, donde profecía. El Señor utilizaba la profecía no solamente para transmitir un mensaje en cuanto a la verdad de la palabra, sino en algunos casos para hablar de algún evento futuro específico. Recuerden que la iglesia del primer siglo estaba en un proceso de transición, y el don de profecía generalmente revelaba algo nuevo, traía un conocimiento nuevo a la iglesia, revelaba algo nuevo. Ahora ustedes se pueden pensar, la iglesia del primer siglo no tenía el Nuevo Testamento. Las doctrinas claras como de la Trinidad y las dos naturalezas de Cristo en una sola persona no están explícitas en el Antiguo Testamento. Es el Nuevo Testamento el que me aclara esas doctrinas y me las precisa. Ahora imagínense una iglesia del primer siglo reunida sin el Nuevo Testamento. Era necesario la profecía. Por supuesto, el don de profecía traía ese conocimiento específico a la iglesia y daba claridad sobre algunas doctrinas particulares. El don de discernimiento de espíritus dentro de la categoría de dones de revelación no es porque revelen algo, sino porque el don de discernimiento de espíritus va ligado al don de profecía. Las personas que tenían el don de discernimiento de espíritus podían identificar entre una falsa enseñanza de una enseñanza correcta, y más en el siglo I, que polulaban los falsos maestros, los falsos profetas y los falsos apóstoles. Era absolutamente necesario el don de discernimiento de espíritus para que la iglesia identifique la buena enseñanza de la mala enseñanza, la enseñanza falsa de la enseñanza verdadera. Espíritus en el texto no son demonios, mis hermanos. No son demonios. Pablo no está hablando aquí de demonios, de que los hermanos veían demonios. Eso es discernimiento de espíritu y sabían cómo se llamaba este y cuál era el nombre de este. No trata de eso. Discernimiento de espíritus va ligado a lo que dice Juan en su primera carta. Vamos allá. En el capítulo 4, primera de Juan capítulo 4. Dice la palabra de Dios: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Cuáles son estos malos espíritus? Los falsos profetas, los falsos maestros. Esos son los falsos espíritus. En esto conoce el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, que el Hijo fue encarnado, es de Dios. Hay una declaración cristológica precisa. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, que niega la encarnación, no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. ¿De qué habla el apóstol Juan en su carta? Que la iglesia tenía la obligación de distinguir entre los falsos maestros de los verdaderos maestros. Probad los espíritus es probar la enseñanza de estos maestros. Ese es el ejercicio, es un ejercicio intelectual, donde el intelecto se pone a prueba,
donde hay un discernimiento especial del Espíritu Santo para identificar lo verdadero de lo falso. No tiene nada que ver con ver demonios. Otro don dentro de la categoría de revelación son los diversos géneros de lenguas, glosa, palabra que se traduce como idiomas. En ningún momento Pablo tiene la idea de traducir la palabra lenguas como balbuceos incomprensibles. Miren Hechos capítulo 2, donde se da el contexto del don de lenguas. El texto de Hechos capítulo 2 en el día de Pentecostés es un texto demasiado claro. Versículo 5, capítulo 2. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Note, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Traduzca lengua por idiomas, literalmente idiomas. No traduce balbuceos, son idiomas. Y estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Acaso un galileo podría hablar una lengua extraña al arameo? Esa es una pregunta histórica. ¿Un galileo podría hablar una lengua extraña al arameo, que era la lengua que hablaba el Galileo? Por eso Jesús era aquel Galileo que hablaba arameo. No, por supuesto que este era un milagro. Era un milagro de parte de Dios, es un don de lenguas. Están hablando en otra lengua los galileos, que a duras penas hablan arameo. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua, en nuestro idioma, en la que hemos nacido? Miren, partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, Panfilia, Egipto, en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. ¿Y qué comunicaban? Le estaban revelando a todas esas personas de todas esas naciones el Evangelio de Cristo. Eso era lo que revelaban en su propia lengua. ¡Wow! Un gran milagro. Por eso la gente quería el don de lenguas en el siglo I, porque llamaba mucho la atención. Así que cuando Pablo habla de diversos géneros de lengua, Pablo está hablando de idiomas, diferentes tipos de idiomas que hablan los hermanos para compartir o comunicar las maravillas de Dios, el Evangelio de Dios. Y el último, interpretación de lenguas. Por supuesto, se requería un intérprete, y entienda la palabra interpretación aquí como traducción. En otras palabras, eran traductores, eran personas que se encargaban de llevar el mensaje que se daba en ese idioma particular y traducirlo a otro idioma para que conocieran las maravillas de Dios. Por lo tanto, profecía, don de discernimiento de espíritus, no porque revele, sino porque va ligado a la profecía. Diversos géneros de lenguas e interpretación de lenguas hacen parte de la categoría de dones de revelación. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Dones pedagógicos, dones sobrenaturales, dones de revelación. El Espíritu reparte a cada quien como Él quiere. ¿Para qué? Para la edificación de su iglesia y para hacer señal al incrédulo. Y así cierra Pablo su argumento. Mis amados hermanos, Pablo ha respondido a tres problemáticas básicas. La primera de ellas es la falta de criterio para juzgar la manifestación del Espíritu de otras manifestaciones. En segundo lugar, responde al problema de que querían un mismo don porque era el más visible, explicando la diversidad. Y en tercer lugar, Pablo da la lista de dones del Espíritu como la manifestación del Espíritu de Dios para provecho de toda la iglesia. Quiero dar tres aclaraciones. Quiero hacer tres aclaraciones aquí, mis hermanos. Y anote muy bien las tres aclaraciones, porque si las puede anotar sería de gran ayuda. La primera aclaración es que de esta lista de dones hay dones temporales y hay dones permanentes. Dentro de esta lista de dones hay dones que tuvieron un lugar particular, un propósito específico para el tiempo de la iglesia en el siglo I. Y esos dones fueron temporales. Ahora, ¿cuáles son esos dones dentro de nuestra lista? Vayamos a Marcos capítulo 16, por favor. Vamos a mover nuestras Biblias rápidamente.
Marcos capítulo 16. Yo quiero que usted lea conmigo. Versículo 14 en adelante. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Jesús está con sus discípulos. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ojo con esto, versículo 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En el contexto inmediato está hablando de los discípulos, sus apóstoles. De los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si vivieran cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Qué lista es esta? Dones sobrenaturales y de revelación. El evangelista está mencionando, por ejemplo, el don de sanidades como señal a los que creen. Está mencionando el don de milagros, como los que toman en sus manos serpientes, beben cosa mortífera y no les hace daño. Dones de sanidades, dones de milagros y el hablar en otras lenguas. Siga la lectura, versículo 19. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Ojo con el 20. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor, subraye, y confirmando la palabra con las señales que le seguían. El don de milagros, el don de sanidades y el don de lenguas tenían una función particular. Eran una señal de confirmación al mensaje del evangelio de los apóstoles. Vayan conmigo a 2 de Corintios rápidamente, mis amados hermanos. 2 de Corintios capítulo 12, versículo 11 y 12. Dice la Escritura: me he hecho un necio al gloriarme, vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Habla Pablo, versículo 12. Con todo, subraye por favor, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Los dones de milagros, los dones de sanidades eran señales para confirmar la apostolicidad. Eran señales que confirmaban la predicación del evangelio en el siglo I. Ahora vaya conmigo a Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2, versículo 3 y 4. Dice el autor a los hebreos: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, subraye, nos fue confirmada por los que oyeron, subraye, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos? Traduzca: dones del Espíritu Santo según su voluntad. O sea que en la lista de 1 de Corintios capítulo 12 hay dones que tenían una función particular en el siglo I, y era confirmar y testificar la predicación del evangelio que se estaba llevando a cabo por los heraldos que Cristo había elegido. Dones de sanidades, dones de milagros, dones de lenguas, por ende, don de interpretación de lenguas. ¿Y qué decir del don de profecía? Por supuesto, ya lo vimos en Efesios. Volvamos, Efesios capítulo 2, por favor, rápidamente. Efesios capítulo 2, versículo 19 en adelante. Dice la Escritura: así que ya no soy extranjero ni advenedizo, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. La etapa de la iglesia era una etapa fundacional, que el Señor utiliza apóstoles y profetas para poner el fundamento sobre el cual se construye el edificio con las enseñanzas del pastor maestro. Si el fundamento son los apóstoles y profetas y se pone una sola vez, no necesitamos más apóstoles y profetas. Por ende, la misión del don profético cesó. ¿Sigue en la lista?
don de sanidades, don de milagros, don de lenguas, don de interpretación de lenguas, don de profecía, cesaron, porque tenían un propósito de fundación de la iglesia en el primer siglo. También los podemos llamar como dones que fueron temporales. Esa es la primera aclaración que quería hacer. Hay dones de la lista que cesaron, hay otros que quizá no han cesado, que se pueden catalogar como dones permanentes. La segunda aclaración que quiero hacer: el hecho de que el don de sanidad y el don de milagros hayan cesado no quiere decir que nosotros no creamos en los milagros y no creamos en las sanidades. Ojo con eso, son dos cosas distintas. Una cosa es el don en una persona y otra cosa es una sanidad que el Señor hace respondiendo a una oración que se hace por fe. Son cosas distintas. El Señor hace milagros todos los días. ¿Quién puede negar los milagros de Dios? Y cuando usted pide por un familiar que es inconverso, está pidiendo por un milagro de conversión. El Señor hace milagros todos los días, pero decir que el don de milagros tiene una actividad parecida de confirmar el evangelio como en el siglo I no es así, porque ya tenemos la palabra completa y la palabra no necesita ser confirmada por esos dones. Es la palabra de Dios definitiva y no hay nada más que hacer. Mis hermanos, esa es la segunda aclaración. Aunque cesó el don de sanidades y de milagros, no negamos las sanidades y por eso oramos por los enfermos y no negamos los milagros. Y la tercera y última aclaración que quiero hacer, y es que aunque el don de profecía también cesó, hoy en día estamos absolutamente convencidos que la profecía más segura que el Señor nos ha dado es la predicación de la palabra. Esa es la profecía. Y cada vez que usted viene a un culto de adoración, viene a escuchar la palabra profética más segura, que es la predicación de la palabra del Señor. Y para nosotros la palabra de Dios es suficiente. Finalmente, una aplicación. Mis amados hermanos, hay otros dones en la lista en los cuales ustedes notan que yo no dije que habían cesado. Palabra de sabiduría, don de conocimiento, don de fe, don de discernimiento de espíritus, y es porque no estamos seguros si han cesado. Es más, creemos que son dones necesarios para la iglesia. Imagínense, el pastor debe tener don de sabiduría. Si no tiene el don de sabiduría, ¿cómo podrá aconsejar? ¿Cómo podrá tomar una buena decisión y juzgar un caso? A las personas que les gusta la consejería bíblica deben tener el don de sabiduría. Se les van a presentar casos muy difíciles, que solamente de manera extraordinaria el Señor te puede dar luz al respecto y te puede dar una buena respuesta. Don de conocimiento, ¿cómo negar que Agustín de Hipona o Juan Calvino no tenían el don de ciencia? ¿Quién ha hecho lo que ellos hicieron en cuanto a la aclaración y precisión de la doctrina? Ahí está el don de conocimiento y ciencia a unas personas en la historia que el Señor ha utilizado, los grandes doctores de teología. Y el don de fe siempre será necesario, pues el enemigo ataca la fe del creyente todo el tiempo. Y creemos que al final de los tiempos este será el don que será desafiado por el enemigo. Y necesitaremos una iglesia de fe, una iglesia que crea al poder de Dios. ¿Y cómo no decir que el don de discernimiento de espíritu sea necesario hoy? Claro que sigue siendo necesario. Si la predicación continúa, el discernimiento tiene que continuar. La iglesia también es responsable de discernir entre la falsa y la correcta enseñanza. Mis amados hermanos, pídale a Dios estos dones que aún creemos no han cesado para que el Señor te capacite y te llene de su Espíritu Santo. Queridos amigos que me escuchan, tú no tienes al Espíritu Santo, por eso estás como estás. Y como tú no tienes al Espíritu Santo, maldices el nombre de Jesús verbalmente y de acto. Así que mi invitación en esta mañana es que vengas a Cristo, confieses tus pecados, te arrepientas y te apartes del mal. Ruega al Señor por su Espíritu. Ruega al Señor por su Espíritu. Una vez viene el Espíritu Santo a tu vida, querido amigo, tu vida cambia por completo y confesarás que Jesús es el Señor. Amén.
Demos gracias. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por predicar tu palabra hoy, por hablarnos tú hoy al corazón y por ayudarnos en medio de nuestras debilidades. Que tu pueblo, Señor, pueda poner los dones espirituales al servicio de la iglesia. Que tu pueblo hoy, Señor, pueda servirte cada vez con más pasión, con más humildad, con más ahínco. Y que solamente el nombre de Cristo sea glorificado en la iglesia, la centralidad del nombre de Cristo, el actor principal de nuestro culto público de adoración. Todo esto lo pedimos a ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén.